La casa embrujada de Tulcán. En el corazón de Tulcán, entre calles empedradas y antiguos árboles que parecían susurrar secretos, se encontraba una casa que todos evitaban. Nadie sabía con certeza cuándo se había construido, pero los ancianos del barrio aseguraban que ya estaba allí cuando ellos eran niños. Sus paredes, cubiertas de hiedra y humedad, y sus ventanas oscurecidas por años de abandono, daban la impresión de que la casa respiraba, que tenía vida propia. La historia que corría entre los vecinos era simple, pero aterradora. Quienes osaban entrar jamás volvían igual. Algunos decían que escuchaban voces que no pertenecían a este mundo, otros, que veían figuras desvanecerse entre las sombras. Nadie sabía de dónde venían los gritos que a veces rompían el silencio de la noche, ni por qué las luces de la casa se encendían y apagaban sin que hubiera nadie dentro. Una tarde lluviosa, Ana, una joven periodista, llegó a Tulcán atraída por las leyendas urbanas. Su instinto le decía que detrás del miedo colectivo había una historia que contar, y nada la intimidaba, o al menos eso creía. Caminó por las calles húmedas hasta que, al doblar una esquina, la vio. La casa era más imponente de lo que había imaginado. Las puertas de madera agrietada, los balcones con barrotes corroídos por el óxido y un silencio que parecía absorber el aire mismo. Al cruzar el umbral, Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, como si la casa misma la hubiera atrapado. El olor a moho y a tierra húmeda era penetrante. En el hall principal, un gran retrato cubierto de polvo mostraba a una familia antigua. Un hombre de mirada severa, una mujer con expresión inexpresiva y dos niños cuyos ojos parecían seguir a Ana con un interés inquietante. De repente, un susurro recorrió el aire. «No debiste venir». Ana giró sobre sí misma, pero no había nadie. Solo las paredes, que ahora parecían latir con un ritmo propio. Cada paso que daba hacía crujir las tablas del piso como si algo invisible caminara junto a ella. Avanzó hacia las escaleras, y al llegar al segundo piso, vio puertas abiertas que daban a habitaciones vacías, excepto por objetos que no pertenecían a ningún tiempo. Un reloj detenido a las 3:15, muñecas con los ojos arrancados, sillas colocadas en círculos como si alguien hubiera celebrado un ritual. Un viento gélido apagó su linterna, dejándola en completa oscuridad. Entonces lo vio. Una figura espectral, delgada y encapuchada, flotaba en el extremo del pasillo. Su voz era un lamento que atravesaba los huesos. «Ven, juega con nosotros». Ana retrocedió, pero la casa parecía cambiar a su alrededor. Los pasillos se alargaban, las paredes respiraban y los cuadros de la familia comenzaron a llorar lágrimas oscuras. En un espejo, la joven vio no su reflejo, sino la escena de un incendio que consumía la casa hace décadas. Entre las llamas, la familia del retrato, con los ojos negros y vacíos, la observaba. El tiempo dejó de existir. Ana se encontró atrapada en una especie de limbo, puertas que se cerraban solas, ventanas que mostraban un jardín que nunca había existido, y risas de niños que no eran de este mundo. Cada sonido, cada sombra, parecía cobrar vida propia. La casa no solo estaba embrujada, estaba viva, hambrienta de miedo. Al final, exhausta, Ana llegó al sótano. Allí, en un círculo de velas negras, un libro antiguo estaba abierto, con páginas llenas de símbolos que parecían moverse cuando se le miraba fijamente. Al tocarlo, una voz gutural emergió desde las paredes. «Ahora eres parte de nosotros». La luz de la linterna se apagó por última vez, y Ana desapareció sin dejar rastro. Desde ese día, la casa de Tulcán permaneció más silenciosa que nunca, pero los vecinos aseguran que, si uno pasa por la noche, puede ver una silueta en el segundo piso, observando a los curiosos que se atreven a acercarse. Y aquellos que escuchan con atención, todavía oyen un susurro en el viento. «No debiste venir». Pasaron semanas desde la desaparición de Ana. La noticia se esparció por Tulcán, pero nadie se atrevió a entrar en la casa. Sin embargo, los rumores crecían. Se hablaba de luces que parpadeaban en las ventanas, sombras que caminaban por los corredores y gritos que atravesaban la noche. Algunos aseguraban que habían visto figuras flotando entre las habitaciones. Otras veces escuchaban un coro de risas infantiles, crueles y distorsionadas. Una noche de tormenta, 3 jóvenes investigadores paranormales, Diego, Valeria y Tomás, decidieron entrar. Armados con linternas, cámaras y grabadoras, querían documentar lo que la gente llamaba la maldición de Tulcán. Desde el primer paso dentro de la casa, sintieron que algo los observaba.
El aire estaba cargado de un frío sobrenatural, y un olor a carne quemada flotaba en el hall principal. Al avanzar, las paredes parecían susurrar secretos antiguos. El que entra, no sale. Sus ojos nos pertenecen. Diego iluminó un retrato. La familia que Ana había visto semanas antes parecía más viva, sus ojos negros brillaban con un mal que atravesaba el lienzo. De repente, las figuras de los niños comenzaron a moverse, acercándose al grupo flotando por el suelo. Sus risas eran distorsionadas, y sus dedos parecían garras afiladas que rozaban la piel como hielo. Valeria apuntó con la linterna hacia el sótano. De él emergía una sombra densa, con forma humana pero difusa, que parecía absorber la luz a su alrededor. La entidad emitía un sonido que era a la vez un gemido y un rugido. Tomás, paralizado por el miedo, escuchó su propio nombre susurrado entre las paredes. «Ana, está aquí». «Bienvenida», repitieron voces múltiples, desde todos los rincones. «Ahora somos uno». En la habitación contigua, un espejo reflejaba escenas de terror. Cuerpos flotando, rostros quemados, niños que se convertían en humo negro y se introducían en las paredes. Una puerta que parecía conducir al ático se abrió sola, revelando un espacio que no existía en el plano físico. Un cielo negro, salpicado de sombras que caían lentamente hacia los visitantes. Diego cayó al suelo cuando una mano espectral lo sujetó desde arriba, levantándolo sin tocar el piso. Valeria gritó, pero sus gritos se convirtieron en ecos que la seguían, como si la casa los atrapara en un bucle infinito. Tomás vio cómo el libro antiguo del sótano flotaba y sus páginas se abrían mostrando símbolos que ardían con fuego espectral. De las páginas surgieron figuras humanoides, sin ojos y con bocas enormes que imitaban gritos de terror. Las entidades los rodeaban, los niños espectrales, los fantasmas de la familia y figuras encapuchadas que parecían sacerdotes antiguos de un culto olvidado. Cada paso que daban hacia la salida era inútil, la casa cambiaba, deformando los pasillos, multiplicando las escaleras, creando habitaciones que no tenían fin. Una de las figuras se acercó a Tomás, tocándole el hombro. Su voz era un eco que venía de lo profundo. El precio del miedo es la eternidad. De pronto, Diego desapareció entre un humo negro. Valeria corrió hacia la puerta principal, pero ésta se transformó en un muro sólido. Tomás vio, a través de un ventanal, cómo Ana aparecía entre las sombras, su rostro pálido y sus ojos vacíos, extendiendo las manos hacia ellos. No hay escapatoria, la casa se alimenta de ustedes. La tormenta afuera se intensificó. Relámpagos iluminaban por un instante las figuras que rodeaban a los jóvenes, revelando que no eran fantasmas comunes. Eran seres antiguos, atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos, guardianes de un mal ancestral. Cada relámpago mostraba más rostros en los muros, ojos que los seguían, manos que aparecían detrás de las paredes y alcanzaban a tocar sus almas. La noche se cerró por completo y los gritos se volvieron susurros que invadían la mente de los intrusos. La casa no solo los había atrapado, comenzaba a consumirlos, fusionando su miedo con el de los espíritus que ya habitaban el lugar. Y mientras la luna desaparecía detrás de las nubes, Tulcán permanecía en silencio, como si la casa nunca hubiera existido, pero aquellos que se acercaban por curiosidad aún podían escuchar, a lo lejos, un murmullo que parecía susurrar. «Bienvenidos a la eternidad». Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. La noticia de la desaparición de los 3 jóvenes se esparció por Tulcán como un virus de miedo. Nadie se atrevía a acercarse a la casa, y quienes pasaban frente a ella aseguraban escuchar voces que no pertenecían a este mundo. Llantos infantiles, susurros apagados, lamentos de ancianos y el eco de cadenas que se arrastraban por el piso. Pero la historia de la casa iba mucho más allá de Ana, Diego, Valeria y Tomás. Se decía que la casa había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena,
un lugar donde los rituales y sacrificios habían marcado la tierra con un odio ancestral. El primer propietario, un hombre llamado Don Esteban, practicaba rituales oscuros con ayuda de hechiceros locales. Quería atrapar las almas de quienes morían en la casa para prolongar su vida, y su ambición provocó la maldición. Cualquier intruso sería consumido por las entidades que él había invocado, atrapado entre la vida y la muerte. Una noche, un grupo de cazadores de lo paranormal decidió documentar la casa con equipo avanzado, cámaras térmicas, grabadoras de sonido y sensores de movimiento. Al entrar, la puerta se cerró detrás de ellos como si la casa respirara. El hall estaba intacto, pero un frío sobrenatural los rodeaba. De repente, un coro de voces surgió de las paredes. «Intrusos. Intrusos. Bienvenidos a la eternidad». Desde el primer piso, los espejos comenzaron a reflejar escenas que no existían. Niños flotando en llamas negras, figuras encapuchadas ejecutando rituales, y la familia de Don Esteban, ahora espectros, observándolos con sonrisas que desgarraban la mente. Cada paso que daban los hacía sentir más atrapados. Las entidades comenzaron a manifestarse con más intensidad. Niños fantasmas corrían a través de los corredores, atravesando paredes mientras sus risas resonaban como cuchillas en los oídos de los intrusos. Seres humanoides, con piel translúcida y ojos vacíos, aparecían desde las sombras, tocándolos y susurrando secretos oscuros que perturbaban la razón. Al llegar al sótano, encontraron el libro antiguo que Ana había visto. Las páginas se movían solas y estaban llenas de símbolos que se quemaban y renacían en un ciclo interminable. Una entidad encapuchada, más imponente que todas las demás, emergió del libro. Era Don Esteban, atrapado entre mundos, alimentándose del miedo y el alma de los vivos. Su voz resonó como un trueno en la mente de todos. «Ustedes vienen a reclamar lo que es mío. Ahora pertenecerán a mí». El suelo se abrió, revelando un abismo lleno de sombras que absorbían la luz. Los intrusos intentaron escapar, pero la casa parecía expandirse infinitamente, multiplicando habitaciones, pasillos y escaleras, todos llenos de entidades que querían atraparlos. Fantasmas de antiguos sirvientes, víctimas de rituales, surgían de las paredes y techos, extendiendo brazos deformes y murmurando plegarias malditas que arrastraban las almas hacia el abismo. Uno por uno, los intrusos fueron consumidos. Las cámaras captaron figuras siendo absorbidas por la oscuridad, y los micrófonos grabaron los últimos gritos mezclados con risas de niños y susurros de ancianos. La casa estaba viva, era un organismo de maldad, capaz de retorcer la realidad, fusionando los mundos de los vivos y los muertos. En el último instante, una sombra se acercó a la cámara, dejando un mensaje escrito en vapor helado sobre el lente. «No hay escapatoria. Tulcán recordará, y la casa siempre reclamará». Cuando la tormenta terminó, la casa permaneció intacta. Pero los vecinos aseguraban que podían ver figuras en las ventanas. Ana, los tres jóvenes, y un ejército de fantasmas que nunca descansarían. La maldición de Don Esteban seguía viva, y cualquier curiosidad, cualquier paso dentro de esa casa, era suficiente para perderse para siempre en un mundo de sombras, rituales y entidades que habitan en el terror más absoluto. Los años habían pasado, y la casa de Tulcán permanecía intacta, un gigante silencioso que absorbía la vida del pueblo a su alrededor. Las calles cercanas se habían vuelto desiertas, y quienes vivían cerca hablaban de luces que bailaban en las ventanas y de lamentos que llegaban con el viento, incluso durante días soleados. La casa no solo era un lugar, era un organismo vivo, capaz de retorcer la realidad y devorar a quienes se acercaban. Una noche, un joven historiador llamado Julián, obsesionado con la leyenda de Don Esteban, decidió entrar. Armado con libros antiguos y un amuleto heredado de su abuela, cuya familia conocía los secretos de la casa, Julián buscaba el origen de la maldición para liberarla, o al menos intentarlo. Al abrir la puerta, un frío sobrenatural lo envolvió. Los retratos antiguos parecían mirarlo con odio. Las paredes susurraban: «El que viene, se queda. No puedes escapar». Mientras avanzaba, vio figuras que flotaban en los pasillos. Ana, los tres jóvenes, y otras sombras que jamás habían salido de los relatos de los vecinos. Sus ojos vacíos lo seguían, y sus bocas abiertas dejaban escapar gritos silenciosos que penetraban en su mente. Julián logró llegar al sótano, donde el libro antiguo de Don Esteban flotaba, rodeado de velas negras que ardían con un fuego espectral. Al tocar el libro, un torrente de visiones lo golpeó.
Vio el origen de la maldición, los rituales sangrientos, las almas atrapadas y el deseo de don Esteban de trascender la muerte. Pero entonces algo inesperado sucedió. Una entidad más poderosa que todas emergió de las sombras del sótano. Era don Esteban, su cuerpo desfigurado por siglos de maldad, con ojos que brillaban con fuego negro y una sonrisa que destrozaba el alma. «Has venido por mí», susurró. «Ahora también tú, eres mío». Las paredes comenzaron a moverse, cerrando todos los caminos de escape. Fantasmas y entidades surgieron de cada rincón, figuras encapuchadas, niños espectrales, sirvientes de don Esteban y sombras que cambiaban de forma, todas convergiendo hacia Julián. Sus gritos se mezclaban con los ecos de los anteriores atrapados, creando una sinfonía de horror que rompía la cordura. En un último intento, Julián levantó el amuleto, que emitió una luz débil. Las entidades retrocedieron momentáneamente, pero don Esteban, con un gesto, transformó la luz en oscuridad absoluta. Todo se detuvo, el tiempo, el espacio, la realidad misma. Julián vio cómo la casa se expandía más allá de sus paredes, sus pasillos convirtiéndose en un laberinto que se extendía hacia el cielo y el subsuelo, conectando Tulcán con un reino de sombras infinitas. El joven desapareció. Los lamentos cesaron, pero no la presencia. La casa permaneció en silencio, esperando. Los vecinos aseguraban que, si uno pasaba cerca, podía ver la ventana del sótano iluminada con un fuego que no pertenecía a este mundo. Algunos afirmaban haber oído un susurro. «Bienvenido, ahora eres parte de nosotros». Años después, nadie se atrevió a acercarse. La casa de Tulcán seguía allí, imponente, esperando nuevos curiosos, nuevos imprudentes que alimentaran su hambre de miedo. Algunos decían que si escuchabas con atención, en noche sin luna, podías oír los pasos de los atrapados recorriendo los pasillos, eternamente perdidos, mientras la risa de don Esteban resonaba en la oscuridad. La casa no era solo embrujada. Era la eternidad hecha muro, sombra y grito, un lugar donde la curiosidad se pagaba con la existencia misma. Y en Tulcán nadie olvidaba. Quien entra nunca vuelve, y aquellos que intentan liberarla terminan consumidos por su maldad, atrapados para siempre entre fantasmas, entidades y los secretos más siniestros de la ciudad. El misterio permanecía intacto. La casa observaba, paciente, hambrienta, y al igual que la noche, eterna.